Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva reseña más. El día de hoy estaremos hablando de una recopilación de cuentos cortos del autor Lovecraft. Sin duda alguna, lo que más me impresionó de este autor fue su estilo literario. Solo me arrepiento de haberlo descubierto muy tarde. Al final del video dejaré que el mismo autor nos dé una probadita del don que poseía para escribir. Hablemos del estilo Lovecraftiano, obviamente impuesto por el escritor ateo estadounidense Howard Phillips Lovecraft, más o menos entre los años 1920 hasta el hecho de su muerte en 1937. Considerado por muchos como un estilista de la literatura, que su trabajo ha trascendido a través de los tiempos como obras de culto, y que han servido de fuente de inspiración para las nuevas generaciones de escritores. Como por ejemplo el gran maestro Stephen King, quien dice ser un gran seguidor de Lovecraft y que en muchos de sus trabajos hace referencia a este autor. ¿Qué características son las que posee el estilo Lovecraftiano? Lo primero es la descripción de escenarios y la creación de atmósferas siniestras, donde siempre sucede algo que viola las leyes de la ciencia y la racionalidad. El inglés arcaico. Lastimosamente esto no se puede apreciar en las versiones traducidas, pero con esto el autor quería que sus obras parecieran narradas por los mismos eruditos que la protagonizaban. Los personajes. Generalmente ninguno tiene una vida cotidiana y ordinaria, casi todos suelen estar al borde del suicidio y de la locura, y cuentan su historia en primera persona. Además, Lovecraft aprendió el arte de no mostrar al monstruo, dejando que la imaginación del lector complete los detalles más siniestros. También en las historias de Lovecraft siempre utiliza recursos como lugares malditos, islas misteriosas, música que atrae fantasmas, monstruos que llevan miles de años dormidos, entre muchos otros. Bueno, y sin más que decir, dejaré que sea el mismo autor el que nos dé una probadita de su estilo literario. La tumba. Esta historia narra las circunstancias que llevaron a Jabez Dudley al encierro dentro de un refugio para dementes. Un hombre que desde siempre ha vivido en reinos lejanos del mundo real, vagando entre libros antiguos y poco conocidos. Los humanos de intelecto más amplio saben que no hay clara distinción entre lo real y lo irreal, y quien se aparta de la compañía de los vivos irremediablemente frecuenta la compañía de aquellos que no tienen, o al menos no demasiada, vida. Jamás olvidó la tarde en que se encontró por primera vez con aquella bóveda de granito avejentado. Fue a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmutaba el paisaje silvestre en una vívida y casi homogénea masa verde. Él había escuchado habladurías sobre ritos salvajes e idólatras orgías ocurridas antes en ese antiguo lugar, y sin embargo eso no le impedía sentarse frente a sus puertas durante horas y más horas cada día. Aquello solo despertaba en él un nuevo y poderoso interés por aquella tumba. El árbol. En una villa de Arcadia moraban dos escultores llamados Kalos y Múcides. Desde Lidia a Neápolis fue elogiada la belleza de su trabajo y nadie se atrevió a decir que el uno sobresalía del otro en habilidad. Todos los humanos rendían homenaje a Kalos y Múcides y se extrañaban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Ambos meditaban sobre visiones que estaban en sus mentes y diseñaban formas de belleza que más tarde se convertirían en inmortales esculturas marmóreas que casi podían respirar. Los lugareños decían que ambos conversaban con los espíritus del bosque y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y dríadas con quienes se reunían para tomarlos como modelos de su trabajo. Un día, el encargo de un tirano, una costosa estatua puso a ambos escultores a competir entre ellos. Con alegría, los escultores elogiaron la oferta. En los días que siguieron, lo único que se escuchaba en sus respectivos talleres eran golpes incesantes de cinceles. Entre sí, ellos tenían oculto su trabajo y ningún otros ojos vieron las dos figuras divinas dotadas de vida que a partir de cada cincelada magistral liberaba aquella criatura encerrada en el bloque en bruto que la mantenían confinada desde el principio del mundo. El tirano astuto conjeturó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo al otro, sería bueno que se ofrecieran ayuda y asesoramiento, lo cual producirían dos imágenes de insólita belleza, cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de poetas.
pero el destino tenía preparado un giro inesperado para la vida de ambos escultores. El extranjero. Infeliz aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen miedo y tristeza. No sé dónde nací, salvo que el castillo donde vivo es infinitamente viejo y horrible, lleno de pasadizos oscuros y techos altos donde el ojo podía encontrar solo telarañas y sombras. Nunca había luz, por lo que solía usar velas. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo, ni puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas. En una ocasión decidí escapar, tanteando la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera el cielo, la luna y las estrellas. A primera vista el lugar parecía vacío. Había un arco dorado que conducía a otra habitación similar a esta. A medida que me aproximaba percibí con nitidez un horrible monstruo. No puedo siquiera decir a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, anormal, indeseado y detestable. La atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. La llamada de Cthulhu. No hay en el mundo fortuna mayor que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Algunos teósofos han vislumbrado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. No está muerto quien yace eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. Emergió de las aguas solo la cima de aquella ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el gran Cthulhu. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por los demonios, y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Los hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes que tuvieran tiempo de volverse. Que descansen en paz si es que hay algún descanso en el universo. El barco blanco. Soy Basil Elton, guardián del faro que mi padre y mi abuelo cuidaron antes de mí. Hay tan pocas embarcaciones hoy en día que a veces me siento extrañamente solo, como si yo fuera el último hombre sobre nuestro planeta. Pero más maravilloso que la tradición de los ancianos y el conocimiento de los libros es la sabiduría secreta del océano. Todos los días de mi vida le he visto y escuchado. Él es más antiguo que las montañas y transporta los recuerdos y los sueños del tiempo. Azul, verde, gris, blanco o negro, liso, rizado o montañoso, el océano nunca se calla. Del sur solía venir el barco blanco, cuando la luna llena estaba alta en el cielo. Una noche me invitó a embarcarnos hacia costas desconocidas. Caminé sobre las aguas por un puente de rayos lunares hacia el barco blanco, y entonces el mar empezó a contarme sus secretos. La bestia de la cueva. La conclusión terrible que poco a poco se había metido en mi mente confundida y renuente era ahora una certeza terrible. Estaba perdido por completo, irremediablemente perdido en el vasto y laberíntico interior de una cueva. Mi razón no podía albergar la más mínima esperanza de que volviera a contemplar la bendita luz del día del hermoso mundo exterior. Si había de morir, reflexionaba, entonces esta caverna terrible pero majestuosa me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un camposanto. La muerte por inanición sería mi destino, de eso estaba convencido. Mi antorcha comenzaba a flaquear y pronto me hallaría sumido en la negrura total casi palpable de las entrañas de la tierra. Ahora estaba convencido de que mis gritos habían atraído a alguna bestia salvaje. Tal vez consideré que el Todopoderoso me había designado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre. La ciudad sin nombre.
Viajaba por el desierto bajo la terrible luna, y de lejos vi que sobresalía misteriosamente por encima de la arena como las partes de un cadáver sobresalen de una tumba maltratada. No hay leyenda tan antigua como para darle un nombre, lugar que de todos los hombres vivientes únicamente yo he llegado a ver. Cuando llegué a la ciudad sin nombre, sabía que estaba maldita, ruinosa y desmembrada, con sus bajos muros semienterrados en las arenas de incontables años. Observé que la ciudad había sido efectivamente poderosa y me pregunté cuáles pudieron ser los orígenes de su grandeza. Me sentía más asustado de lo que podía explicarme, aunque no lo bastante como para reprimir mi sed de prodigios. Así que tan pronto como el viento se calmó, crucé el umbral y me introduje en la ciudad sin nombre. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. También tengo que darles un aviso, me tomaré un pequeño descanso en BookTube que no sé cuánto tiempo dure y espero volver a verlos en una próxima. Adiós.